El mar Mediterráneo, siglo V antes de Jesucristo. Una vasta red comercial creada por los fenicios. En centenares de yacimientos arqueológicos dispersos por toda la cuenca mediterránea, es frecuente hallar artefactos completamente ajenos a las culturas y civilizaciones autóctonas. Un amuleto egipcio en Grecia. Una vasija griega en África. Sin duda alguna, el sinnúmero de productos que viajaban de un país a otro y luego a otro más, se transportaban, compraban y vendían de un modo sistemático. Y fueron los fenicios, tocados con sus características tiaras, a bordo de sus formidables barcos, dotados de un singular talento para los negocios y osados navegantes de altura, quienes más destacaron en esta empresa. Originalmente, los fenicios procedían del actual Líbano. Se organizaban en ciudades-estado, la más prominente de las cuales fue Tiro, donde aún se yerguen sus magníficas ruinas romanas. Para los fenicios, la forma más sencilla de prosperar residía en el contacto con otros pueblos. Y la ruta más rápida hacia nuevas tierras y culturas era el Mediterráneo. Pronto se convirtieron en consumados marinos y astutos mercaderes, sin duda los mejores. Aprendieron a descubrir qué bienes ofertaban y demandaban aquellos pueblos, y comenzaron a surcar los mares y a comerciar ya en el segundo milenio antes de Cristo. A fin de dotar de infraestructura a su comercio, construyeron puertos, fundaron colonias, edificaron almacenes y establecieron una red de rutas marítimas que enlazaban naciones vecinas, como Egipto, Grecia, la Magna Grecia y Cartago, en el África septentrional. A continuación alcanzaron Cerdeña, las costas mediterráneas y atlánticas de España. Por el sur, el litoral senegalés y por el norte, Inglaterra e Irlanda. Tan amplia red de comunicaciones compuesta por centenares de colonias y millares de naves requería una buena coordinación. Durante años, los estudiosos especularon acerca de los medios de comunicación empleados por los fenicios en aquellos remotos tiempos para organizar el almacenaje y la compraventa de tal variedad de artículos. El descubrimiento de este sarcófago, en el cual fue inhumado el monarca fenicio Ahiram, que reinó en el siglo XIII antes de nuestra era, permitió a los arqueólogos comprender las razones de su notabilísima capacidad organizadora. Grabado en el féretro se encuentra el más antiguo ejemplo de escritura alfabética. Se compone de letras, no de jeroglíficos. Los fenicios fueron los inventores del alfabeto, una herramienta que resultó ser imprescindible para el establecimiento de su grandiosa red comercial. La siguiente comparación nos ayudará a hacernos una idea de lo extraordinario de esta innovación. A la derecha vemos dos jeroglíficos egipcios y a la izquierda dos caracteres del abecedario fenicio, la M y la H. Combinando ambas letras, el lector ya no necesitaba interpretar un concepto expresado por medio de un jeroglifo o ideograma. Contaba con un código concreto que siempre significaba lo mismo y tenía ese mismo significado para cualquier lector. Los comandantes de las flotas fenicias debían dominar un buen número de disciplinas. No solo necesitaban ser expertos conocedores de los mares y las tierras extranjeras, sino que además debían dominar igualmente bien el arte del comercio, qué comprar y qué vender. Una de sus preciosas mercancías era el legendario cedro del Líbano, una madera excelente para la construcción de sólidos cargueros y navíos de guerra. Adquirían la madera de Baalbek, una ciudad situada en las montañas que componían el telón de fondo de las localidades fenicias del litoral libanés. Durante su período helenístico, el nombre de Baalbek, la ciudad del sol, la ciudad de Baal, fue traducido al griego, Heliópolis. Tras cargar los troncos de cedro en sus carros, los mercaderes regresaban a la costa, donde sus barcos los aguardaban. En la Biblia, el profeta Ezequiel afirma que la ciudad fenicia de Biblos, también situada en el Líbano, albergaba los mayores astilleros de la antigüedad. Los fenicios desestiman sus mercaderías y las depositan en la costa. A continuación regresan a bordo y envían señales de humo. Los lugareños divisan el humo, colocan el oro que les ofrecen en pago junto a la mercancía y se retiran. Los fenicios desembarcan y examinan el oro. Si estiman que la cantidad de oro se corresponde con el valor de su género, lo toman y se marchan.
De no ser así, vuelven a sus barcos y aguardan hasta que sus expectativas queden satisfechas. Los pueblos africanos eran tan aficionados a los productos del este del Mediterráneo como desdeñosos del metal amarillo abundante en su terruño. Los fenicios hacían un negocio redondo. Les dejaban cerámica y joyas de saldo y partían cargados de oro. Acto seguido, el barco se dirige al norte. De las excavaciones efectuadas en Inglaterra e Irlanda, se desprende que los fenicios arribaron incluso a estas latitudes tan septentrionales. Los numerosos hallazgos indican que a cambio de loza y alhajas, los pueblos del norte les entregaban estaño, un metal muy estimado que tanto griegos como fenicios empleaban para producir bronce y otras aleaciones. Irlanda era el punto de desembarco más septentrional de la ruta fenicia, de modo que tras haber trocado todo su género, los marinos emprendían la travesía de regreso. Sus viajes siempre presagiaban peligros. Cuando estallaba una tormenta en el Atlántico Norte, el arrojado capitán salvaguardaba las vidas de sus tripulantes y la integridad de su carga amarrándose a la proa del navío, a fin de ver con mayor claridad y evitar los arrecifes. Desde allí daba sus órdenes a la tripulación. Si tenían la suerte de sobrevivir a la tempestad, tomaban rumbo sur hacia la colonia fenicia de Gadir, la moderna Cádiz. Aquí los mercaderes compraban hierro y lo pagaban con oro. Después ponían proa a Mallorca y desde allí hacia sus opulentos asentamientos de Cerdeña. En esta isla, una campaña arqueológica sacó a la luz una mina de oro. Evidentemente no se trataba de una veta ni de un filón, sino de un magnífico tesoro compuesto por joyas áureas que actualmente se exponen en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari. Puesto que en Cerdeña jamás ha habido yacimientos auríferos, el metal precioso debía de llegar de África a bordo de bayeles fenicios. En las colonias sardas eran los propios aurífices fenicios quienes trabajaban el oro, confiriéndole las más singulares formas por medio de unos pequeños moldes. Cerdeña era el mayor centro productor de artesanía fenicia, especialmente de vidrio. En la isla se fabricaban ungüentarios empleados para envasar bálsamos y perfumes, collares y sus típicos amuletos. Durante siglos se creyó que los fenicios habían sido los inventores del vidrio. Aunque tal teoría ya está desprestigiada, es evidente que eran unos maestros vidrieros sin par. En invierno, el puerto militar de Cartago siempre estaba atestado, ya que el mal tiempo hacía sumamente peligrosa la navegación por las agitadas aguas del Mediterráneo. Por lo tanto, se procuraba evitar los conflictos bélicos durante los meses invernales. Sin embargo, era la época idónea para el mantenimiento de las naves. Los trirremes se izaban a tierra firme por la suave pendiente que describe la isla. Unos tablones de madera dispuestos transversalmente facilitaban el agarre de los barcos al ascender por la rampa, llamada grada. A la entrada de estas instalaciones, unas columnas jónicas situadas a nivel del mar daban la impresión de conformar un pórtico que daba mayor prestancia al complejo militar. Los bayeles también se embellecían. Normalmente las naves fenicias llevaban ojos pintados en la proa a fin de infundir terror a sus enemigos. Los buques de guerra, a diferencia de los mercantes, disponían de remos y remeros, lo que les permitía alcanzar mayores velocidades. Amén de excelentes marinos, los fenicios eran magníficos constructores navales. Fabricaban embarcaciones en serie y reemplazaban los navíos hundidos por el enemigo con gran prontitud. Todas las piezas del barco iban perfectamente identificadas con rótulos y se almacenaban listas para un rápido ensamblaje. Esta técnica les permitía construir toda una flota en un tiempo récord.